en el corazón de Boyacá. Si buscas momentos en familia compartir, este mágico lugar te encantará. Mucho más que un centro comercial encontrarás, miles de sorpresas y aventuras vivirás. Dynamo Plaza, en el corazón de Boyacá. ¿Y tú aún duras horas planchándote el cabello? Con Mona Queratina ya no será necesario. Somos el único centro especializado de alisados en Boyacá. Contamos con más de 7 tipos de alisados especiales para cada tipo de cabello. Conoce nuestras promos 2x1, desde 250,000 pesos más obsequios, sin importar el largo y abundante de tu cabello. Contamos con la mejor aparatología para resultados profesionales. ¿Qué esperas? Pide más información en todas nuestras sedes. WhatsApp 322-332-8408. Síguenos en Instagram, @monaqueratina_duitama. Somos El Asado del Gordo, una cadena de comidas rápidas 100% boyacense que nació en la Perla de Boyacá desde hace 4 años. Nuestra promesa, una calidad increíble y una oferta de sabores inigualables en cada mordisco que te lleve a la cima del placer culinario. Definitivamente un sabor adictivo. Nos hemos destacado en grandes concursos como el Burger Master, demostrando que somos unos verdaderos cracks en la parrilla. Contamos con sedes en la ciudad de Duitama, en Innovo Plaza, en Tunja, en Unicentro y en Sogamoso, en la carrera 9, para llevar un sabor adictivo a toda Boyacá. Ven y prueba, descubre por qué somos los más chimbas de la región. El Asado del Gordo, un sabor adictivo. Buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro tercer episodio de ND Podcast. El día de hoy nos unimos a la Semana Bolivariana. Bueno, toda la semana hemos estado en todo este tema de la Semana Bolivariana y el día uniéndonos al tema del arte, la danza, la cultura y bueno, las cosas bonitas que se viven durante esta semana acá en la ciudad. El día de hoy contamos con 2 invitados muy pero muy especiales y va a ser Osquitar quien nos cuente un poco de ellos antes de empezar. Así es, Dana, a todos ustedes muchísimas gracias por unirse a esta transmisión en vivo de Noticias Duitama. Hoy nos encontramos con 2 invitados muy especiales, don Fabio López y don Armando Reyes. Y quiero empezar, don Fabio y don Armando, leyendo esta nota de prensa, yo no sé hace cuántos años, pero me pareció muy curioso. La Semana Bolivariana. Los duitamenses no deben cabildar demasiado para acoger la idea expuesta ayer en la sección de cartas de Boyacá de la página que ofrece El Espectador a este departamento por parte de Fabio Ignacio López Niño en relación con la instauración de un certamen anual que se denomina Semana Internacional Bolivariana. La idea es excelente y ante todo factible de cristalizar. Don Fabio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Don Armando, gracias por estar aquí con nosotros. Don Fabio, le damos la palabra. Gracias. Buenas noches a Dana y a Oscar y a todos quienes están en este momento conectados con este podcast. Agradecerle la invitación y pues poder en esta conversatorio que vamos a tener, poder compartir todas las vivencias que se han tenido con la creación de la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana. Don Armando, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Yo creo que estar aquí en este momento pues es querer darles ese respaldo por lo que ustedes están haciendo por Duitama y que tal vez es de esos momentos que se necesitan para poder llegar y ustedes le están poniendo ese positivismo. Así es, don Armando. De esta manera pues nos unimos a la versión número 43 de la Semana Internacional Bolivariana de los Países Hermanos.
Don Fabio, usted es uno de los impulsadores, pioneros de la Semana Bolivariana hace 43 años. ¿Cómo fue esta idea? ¿Cómo nació la Semana Bolivariana? Sí, usted hacía lectura a una editorial del diario El Espectador. Esto fue en el año de 1981, en el mes de abril, el 19 de abril concretamente. Existía en el diario El Espectador la página de Boyacá, que la dirigía un importante periodista boyacense, Héctor Muñoz, que falleció ya hace unos 2 años. Y yo envié una carta al Espectador, a esa página, a la sección de Boyacá, donde proponía que Duitama tuviese un evento cultural e histórico de resonancia. ¿Esto por qué? Porque yo me inspiré en el Festival Internacional de la Cultura en Tunja, que por la época era un festival realmente de cultura, de las mejores sinfónicas del mundo, las mejores corales, pianistas japoneses, arte internacional. Por entonces estaba el señor Gustavo Mateos Cortés, que era el director del ICBA. Él fue pues el pionero de ese Festival Internacional de la Cultura. A la inauguración del Festival de Tunja se acreditaba todo el cuerpo diplomático, venía a Tunja. La inauguración era algo imponente con el batallón guardia presidencial. Posteriormente en la noche se hacía una recepción en el Club Boyacá, y en San Ignacio y en distintos sitios se hacían los diversos conciertos. Entonces por esa época también en Duitama se inauguraba en la UPTC el Auditorio Julio Franco Arango, que para esa época se llamaba así. Entonces Duitama vivía su época de oro, como es la que yo llamo, en todo el sector industrial, transportador, comercial, cultural, turístico, deportivo. Entonces dije, bueno, ¿por qué Duitama también no puede tener un evento que sea de trascendencia internacional? Obviamente la idea era que no compitiera con el Festival Internacional, porque realmente pues no era el caso, no había cómo, tampoco por la importancia que tenía y por la calidad tan grande que tenía este Festival Internacional de la Cultura en Tunja. Entonces, pues yo siempre he sido muy amante de la historia y del tema de nuestra independencia. Entonces me puse a mirar varias opciones, dije, bueno, hagamos una semana cultural, hagamos la semana cultural, pero siempre pues pensando en hacer énfasis en diferenciarla con la de Tunja. Bueno, se me vinieron a la memoria muchas posibles denominaciones. Mirando el tema de las fechas de la independencia, el 20 de julio la independencia de Colombia, el 24 de julio el natalicio del Libertador, el 25 de julio la batalla del Pantano de Vargas. Esas fueron las 3 primeras fechas iniciales que se trabajaron en la semana, porque la del 27 de julio más adelante contaremos cuál fue el origen de esa fecha del 27 de julio. Entonces eso fue lo que propuse, y pues que se llamara como algo que tenga que tener cultura, que historia. Bueno, entonces entendí y escribí que se llamara Semana Internacional de la Cultura Bolivariana. La carta se publicó, y lo que usted acaba de leer es el editorial que en la página el periodista Héctor Muñoz hizo, y eso pues ya como que me comprometió. Dije, cogieron la flota. Entonces ya en Bogotá empezamos a hacer una serie de trabajos con personas que eran de la academia, que conocía. Me empezaron a contactar con las embajadas. La primera embajada que visitamos fue la de Venezuela, obviamente. Allí fue bien recibido el tema, directamente nos atendió. Para la época era Pedro Contreras Pulido, el embajador. Y ahí pues ya cuando vimos que ya había apoyo, ya después con la Sociedad Bolivariana, que era el coronel Alberto Lozano Cleves el presidente, ya empezamos a ver que había como el apoyo. Entonces ya vine a Duitama a plantear la iniciativa ante la administración municipal. Estaba de alcalde el doctor Ignacio Becerra Rojas, planteamos la idea, y en la Cámara de Comercio estaba el doctor Oscar Bernardo Chaparro Orozco. Entonces ya empezamos a tener reuniones, fueron receptivos con el tema. Entonces ya pues empezamos a trabajar, volvimos nuevamente a Bogotá ya a tener con el respaldo de la administración municipal las diferentes comunicaciones, el diferentes trabajo de lo mismo, empezar ya a ver el tema de la financiación, porque pues no, eso demandaba unos gastos, pues para la época no eran tan, proporcionales. Y entonces ahí pues empezamos a hacer ese trabajo. Ya aquí en Duitama se creó como un comité que era el encargado de
ya como de apoyar y de realizar ese trabajo. Todo la logística y toda la locación del trabajo se hizo en las instalaciones de la Cámara de Comercio, que para la época funcionaban en el segundo piso del Banco Popular. Entonces ahí se trabajó todo ese tema. Ahí la Cámara de Comercio nos facilitó toda la que era la logística, secretarias, equipos como teléfono, como comunicaciones. No sé si ustedes conocen o se acuerdan que existía el Telex, que era una tarjetica, se escribía y era una tarjetica que iba pasando, iba enviando la información. Eran los fax. Y bueno, ahí se empezó a hacer todo el tema de la comunicación y ahí fue que empezó a trabajarse y se empezó a darle como vida al tema de iniciar esta primera versión de la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana. Bueno, cuéntenos un poco, para nosotros saber cómo fue esa primera Semana Bolivariana, cómo la vivieron ustedes, cómo fue acá en la ciudad. Sí, ya una vez se tuvo el comité, el gobernador de la época era el doctor Heraclio Fernández Sandoval, nos delegó en la Secretaría de Turismo de la época. Se conformó ya un comité aquí en Duitama que estuvo integrado por el alcalde, por el doctor Óscar Chaparro, por el entonces era el director de Planeación Municipal, el doctor Pedro Jaime Rojas Perico. Estaba también el señor Álvaro Albarracín, que siempre fue y ha sido un líder cívico de la ciudad. Empezamos también pues a hacer ese trabajo. Igualmente estaba de rector en el Colegio Seminario el licenciado Patrocinio Jiménez, y con ellos empezamos a hacer como ese comité para trabajar. Se empezó a hacer las distintas comunicaciones, hicimos las invitaciones a las embajadas, y esa primera semana se realizó el 22 de julio, porque el 20 de julio el cuerpo diplomático estaba en el desfile militar en Bogotá. Entonces ellos dijeron, pues el 20 nosotros no podemos ir un día, 2 días después. Caso para resaltar que hacía 1 año, 2 años, año y medio, había sido la toma de la Embajada de la República Dominicana. Entonces el cuerpo diplomático estaba muy ausente de sus salidas públicas y demás. Una de las primeras salidas que tuvieron y fuera de Bogotá fue a Duitama. Aquí tuvimos 4 embajadores de los que estuvieron en esa toma, que fue el embajador de Venezuela, Pedro Contreras Pulido, el embajador de Guatemala, que estuvo de invitado ese año porque era un poeta, era un gran poeta, se llamaba, incluso nombre de poeta, Aquiles Pinto Flores. Estuvo también el embajador de Bolivia, el doctor Fuentes, Moisés Fuentes Ibáñez se llamaba él. Estuvo el embajador de Perú, Santiago Maicovich, y estuvo también el embajador de Ecuador. Esa fue la asistencia que se tuvo. Por la época de comandante del ejército estaba el general Fernando Landazábal Reyes. Yo estuve, él gentilmente tuvo la deferencia de recibirme en Bogotá en su oficina, solicitándole pues el apoyo para el evento, y se logró que en la casona de Surba y Bonza se hospedaran los embajadores. Entonces, por distintos temas hasta de seguridad, ellos llegaron allí fue donde ellos se hospedaron, y la inauguración fue en el Parque de los Libertadores a las 3 de la tarde. Ahí ya empiezan a surgir anécdotas y temas de que todo, pues, uno cree que está todo listo, y llegamos al Parque de los Libertadores, estaba ya a iniciar el protocolo y no había sonido. No. Todo se había pensado menos lo del sonido. Estaba por esa época Raúl Reyes manejando el tema de publicidad en Coca-Cola, y había la furgonética, la camionética Chevrolet, que era la que tenía el perifoneo cuando hacían ellos, pues cuadrar la camioneta en el Parque de los Libertadores, coger el parlante de Coca-Cola, y ahí fue la amplificación que se hizo en ese tema. Igualmente, pues eso fue como el inicio del tema. Nosotros previamente queríamos adornar el Parque de los Libertadores con las banderas de los países bolivarianos, decorar sus 4 costados con las banderas de los países bolivarianos. Eso tenía un costo porque pues banderas a hacer. Entonces se nos ocurrió escribirle al doctor Carlos Ardila Lule, que era por esa época Coltejera hacía parte del grupo Ardila Lule. Le escribimos que si no las donaba o qué, entonces él dijo, pues
nos respondió en su membrete personal a la Cámara de Comercio de Duitama, porque fue quien se le dirigió la nota. Él nos respondió y nos dijo pues que él no las hacía, pero nos enviaba las telas para que las elaboráramos aquí en Duitama. Efectivamente, para la época llegó un furgón con rollos y rollos y rollos de tela. Esas fueron confeccionadas aquí en Duitama. Por entonces, la ferretería G&J del señor Jaime Ramírez, él nos facilitó los tubos para colocar las banderas y efectivamente colocamos 40 banderas al marco de la Plaza de los Libertadores, que estaban engalanadas, pues es espectacular estaba la Plaza de los Libertadores. Y ahí fue, el concierto inaugural en la noche fue en la Iglesia Catedral, con la banda sinfónica del departamento, y entonces ahí empezamos, tuvimos recitales poéticos, tuvimos conferencias, estuvo la consejera cultural, la ministra consejera de Venezuela, Floraligia Jiménez de Arcondo, dando una conferencia. El tema de la charla de ella fue Bolívar y las mujeres, fue un tema interesante. Teníamos participación de los distintos países en cuanto a enviándonos sus muestras turísticas, algunas de artistas, cine de estos países. La primera exposición de artes plásticas de pintura se hizo en lo que hoy es, para la época estaba terminándose de construir Telecom, que es donde está hoy una empresa de telefonía y de celulares. Y en el sótano, donde era el parqueadero, ahí se organizó y se hizo la exposición. Ahí tuvimos la oportunidad de que el maestro Ernesto Cárdenas hiciera sus exposiciones. Tuvimos sí señor, el que tenemos acá de fondo. Tuvimos a Seferino Amado, tuvimos a Pedro Pablo Siaucho, en fin, una serie de pintores. Y tuvimos una serie de conciertos también y conferencias, que también dentro de la parte anecdótica es importante reconocer que no era fácil convocar a la gente y que asistiera. O sea, no era fácil. A veces nos tocaba, pues, a veces teníamos auditorios con 5 o 10 personas, nos tocaba rápido, busque personas, venga, hagan acá, porque pues era algo que estaba despertándose en la ciudad de Duitama, entonces pues se presentaban esos temas. Tuvimos un gran aliado que fueron los medios de comunicación de la época. La Voz de los Libertadores fue pionera en el tema. Lo que yo comentaba, para la época estaba la cadena Coral, que la integraban la radio Duitama aquí en Duitama, que fue pues de la primera emisora que se tuvo, Radio Vencedores y La Voz de los Libertadores. Ellos nos ayudaban a promocionar, pero pues obviamente tuvimos algunas dificultades en cuanto a la asistencia, y así se desarrolló la primera Semana Bolivariana con todos sus actos y demás. Para también destacar y hacerlo como anecdótico, pues nosotros en Duitama no teníamos una efigie, ni un monumento, ni una estatua del Libertador. Había un gran tallador de mármol y artista, que era el señor Víctor Zamblano, que tenía una marmolería que se llamaba la Marmolería Italo-Artística. Él tenía una efigie de Bolívar, una cara, y él nos la prestaba para hacer el 24 de julio los actos protocolarios. Y en la catedral nos prestaban una base donde se colocan los floreros, ahí la forrábamos, y ese era el tema que trabajábamos para hacer lo de la ofrenda floral el 24 de julio. Más adelante les contaré ya, a medida que vayamos en este conversatorio, el origen de la estatua de Bolívar en el Parque de los Libertadores, pero eso fue básicamente nuestra primera semana. ¿Qué nos motivó a seguir haciéndola? Que cuando en esa semana, entonces ya la gente como que empezó, entonces ya llegaba una persona, oiga, yo conozco un artista que está en Bogotá, yo conozco a tal persona que es de la academia, para el próximo año para que lo traigamos. Entonces ya se iba manejando el tema de que iba a haber una segunda, porque la misma gente ya nos decía, o lo que nos faltó en la primera por agenda, por alguna cosa, decíamos, hombre, para la segunda. Entonces ahí empezó pues a presentarles a la secuencia de que fueran y no termináramos en esa primera y quedáramos ahí. Don Armandito, ¿cómo recuerda que fue esa primera semana bolivariana? Bueno, la verdad, yo la primera semana pasó desapercibida para mí,
porque yo trabajaba en turnos, entonces era muy difícil. Aparte de eso, vivía un poquito retirado del centro, vivía en el barrio Boyacá. Entonces el bus me dejaba en el Parque Las Américas, tenía que subirme a pie hasta el barrio Boyacá, no había servicio urbano, no había nada. Y lo mismo, entonces eso le daba a uno como pereza bajar al centro, al Parque de los Libertadores, pese a que prácticamente yo me hice en el Parque de los Libertadores porque allá inicié con los medios de comunicación en el año 63 con Radio Duitama, luego con La Voz de los Libertadores, y desde ahí en adelante pues yo repartía mi tiempo entre mi trabajo y la emisora. Entonces desde allá pero ya cuando vino la Semana Bolivariana ya no estaba en la radio porque se le había vendido a RCN el grupo de donde yo estaba. Y entonces me dediqué, primero porque las viviendas que nos dieron en el barrio Boyacá fueron por autoconstrucción, únicamente nos dieron materiales y el lote, y nosotros nos tocó construirla. Entonces por supuesto que era muy poquito el tiempo que quedaba para salir uno a divertirse, y no estaba acostumbrado por ese tiempo a hacerlo, ¿no? Y con una juventud como estas que le aplicaban a uno el motor para poder. Entonces la primera y la segunda pasaron desapercibidas para mí. Yo más o menos me acuerdo de la tercera para acá. ¿Y qué recuerdas? Un desfile militar. Un desfile militar, y se hizo por las... en ese día tuve la oportunidad de tomar unas fotos ya, y que son las que han estado por ahí aún a este tiempo, porque orgullosamente para Duitama, para los organizadores y para Fabio, que se esmeró tanto por lograr llevarla hacia adelante. Entonces vinieron las 4 armas, y tener en Duitama las 4 armas fue espectacular. Uno los escucha a ustedes y uno como que se va imaginando todo el cuento. y es bonito poder conocer la importancia que hay detrás de todos estos eventos como la Semana Bolivariana. Uno, para estas generaciones, sinceramente uno no las conocía, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor que conocer lo que hay detrás de todos esos eventos y el esfuerzo que hicieron las primeras personas en realizarlas. Don Fabio, usted me contaba fuera de cámaras que tenía 20 años cuando la realizó. ¿En esos tiempos existía Culturama o no? ¿Cómo fue ese momento en el que usted dijo, tenemos que hacer esto? Un joven de 20 años, ¿cómo se le ocurre una idea de estas? Bueno, pues sí, pues lo que yo siempre he dicho, yo siempre he sido muy querendón de mi ciudad, adoro mi ciudad, me duele también todo lo que pasa en mi ciudad, pero déjeme complementarle un poquito lo del desfile militar y ya le contesto. El tema del desfile militar se hizo para el bicentenario del natalicio del Libertador, fue en 1983. Para la época estaba de comandante un boyacense de la Armada Nacional, el almirante Tito García Mota, y de comandante de la Infantería de Marina estaba otro boyacense aquí de Santa Rosa, el almirante Pedraza Neira. Yo fui a Bogotá, tuve la oportunidad que me atendiera el almirante Tito García en el comando ahí en Bogotá, en el CAN. Le expliqué, le dije que quería que ellos vinieran a Duitama. ¿Y por qué también? Porque es que la Armada Nacional y Duitama ha tenido una gran conexión. Desde esa época nosotros aquí en Duitama hemos tenido grandes oficiales de la Armada Nacional que han llegado a grados importantes. Por eso en una época la Armada Nacional tuvo aquí un centro un puesto de incorporación, y en el momento también, para orgullo de Duitama, tenemos grandes jóvenes que están ya con importantes grados dentro de la Armada Nacional, hombres y mujeres que están en la Armada Nacional. Entonces yo le dije que si ellos podrían venir. Me dijo, pues bueno, coordinemos. Entonces fue cuando me puse en contacto con el almirante Pedraza Neira. Y entonces, como él venía y él me confirmó que también iba a asistir, entonces nosotros me propuse a la tarea de invitar los agregados navales de los países bolivarianos.
y ellos estuvieron aquí presentes en esa. Y como dice Armando, estuvieron las 4 armas acá, fue un desfile realmente imponente. Tunja no lo tuvo para los 450 años, hay que decirlo, pues sí tuvo la imponencia de todas las fuerzas, pero no tuvo toda la representatividad que tuvimos nosotros acá. Y entonces eso fue lo de la parte del desfile, ¿no? Cuando ya se hizo la segunda semana, cuando ya se va a hacer la segunda semana, pues ya se necesitaba darle una vida jurídica. ¿Por qué? Porque ya tocaba hacer convenios, no convenios, en esa época no se hacían convenios, ya tocaba solicitar el apoyo del departamento, de la empresa privada, y pues tenía que haber un respaldo jurídico de una entidad, porque no una persona natural o unas personas no podían hacerlo. Entonces creamos la Corporación para el Desarrollo de la Cultura de Duitama, Corculdú. Se le expidió su personería jurídica a través de la Secretaría de Gobierno del departamento y se creó Corculdú, y a través de esa corporación se realizaron como 7 o 8 semanas, y entonces ya como esto iba creciendo, ya el despertar cultural y artístico en Duitama se manifestaba. Entonces la administración municipal vio la necesidad de crear ya un ente del municipio que empezara a manejar todo eso. Aquí existía la Casa de la Cultura, pero no era oficial, era un tema de la Casa de la Cultura, que para la época la dirigía también un gran periodista y una persona también que fue en el tema tanto cívico como cultural y demás, que se llamaba Álvaro Ortiz. Él dirigió la... ¿Funcionaba acá? No, eso quedaba aquí donde era la biblioteca Simón Solano, a la entrada del barrio Solano, ahí donde hay un parqueadero ahorita en toda la esquina, bajando ahí donde queda, cerca donde queda la casa de Aspentual, lo de los pensionados, ahí quedaba la Casa de la Cultura. Entonces el municipio crea el Instituto de Cultura y Turismo. Eso es un acuerdo que lo presenta para la época el concejal Enrique Guido Reyes. Y es sancionado cuando estaba de alcaldesa, la primera mujer que tuvimos alcaldesa en Duitama, Elba Mary Rincón Correa, que ella también fue a partir de la segunda semana con Marta Mariño Morales, quienes empezaron a entrar al grupo de trabajo de la Semana Bolivariana. Y ahí es cuando se le da y se crea Culturama, y desde entonces hasta la fecha Culturama la que viene desarrollando la Semana Internacional Bolivariana, y bueno, y todo su trabajo de las escuelas de formación, de todo el trabajo que viene haciendo en ese tema. Se asignó esta casa, que esto era la escuela departamental, ¿no? Era la escuela departamental, y entonces... Un colegio, sí. Entonces se habilita, se toma esta casa para que fuese la sede de Culturama, y ese es el origen de Culturama. Don Armando quería añadir otra cosita. Sí, el corrido de ese desfile que salió de La Dorada, subió por la calle 19, tomó la carrera 16 y fue a culminar en el cementerio. No había la glorieta, al cementerio fue a culminar, y un desfile de esa magnitud en un pueblo en ese momento, eso fue extraordinario. Eso marcó mucho para lo que hoy se está haciendo. Yo creo que a raíz de la cultura se puede generar desarrollo y la ciudad se puede seguir extendiendo, ¿no, don Armando? Don Armando, los medios de comunicación son muy importantes al desarrollo también en el marco de los eventos culturales. ¿Cuánto lleva usted tomándole fotos a los eventos culturales? Lo de los eventos culturales, más o menos estoy sobre el año 70. Yo me inicié con deportes. Teníamos un escenario deportivo en Bavaria, y allí prácticamente era el templo del fútbol, y ese era el mayor deporte que hacíamos, a pesar de que tenía baloncesto también fue muy fuerte. Por ese tiempo hubo patinaje, hubo hockey sobre césped, hubieron hasta infinitas cosas en el colegio salesiano. Pero vinieron los medios de comunicación, y yo llegué Clemente Rodríguez llegó a gerenciar Radio Duitama en el año 63 a mediados, y arrancó, y él le gustaba mucho el deporte, entonces se armó muy bien de quienes practicábamos deporte para que le colaboráramos en lo que fuera.
y entre esos caí yo porque yo era el que hacía la programación de fútbol. Entonces me dijo que por qué no iba y en un espacio deportivo le daba los martes resultados y los jueves programación, ¿no? Así inicié en Radio Duitama. Entonces eso como que va haciendo comosito, y yo seguí cumpliendo con el requisito. Por esa época él armó un combo que se llamaba para cada deporte un especialista. Entonces ahí salió Luis Aleo Núñez, salió don Hernando, que era socio de la emisora, salió Rafael Pérez Aldana, salió Roberto Fajardo en boxeo. Entonces bajo ese criterio continuamos ahí con Radio Duitama, pero ya vino la propuesta. Él llegó en el 63 y en el 64, ¿qué le digo yo? Mediados del 64 se alió con dos amigos que eran inseparables y nació la idea de que se debía de montar otra emisora. Y era el gerente de una de las emisoras, ¿no? Era el gerente de emisoras de Radio Duitama, que era de Coral, y lo habían traído de empleado para que siguiera así. Entonces se levantó la idea de levantar una emisora. Y Clemente tenía un amigo senador y él le levantó la licencia, que eso no era tan difícil como hoy en día. Pero ahora se necesitaba la plata, y la plata lograron con los tres del combo, que era Jorge Rodríguez, que era el tesorero del Molino Cóndor, y era Hernando Barrera, que era del socio. Barrera, de don Carlitos Barrera, del transporte, y estaba don Hernando y Víctor, y ellos prácticamente eran de dinero, pero don Hernando fue el que más se entusiasmó con el proyecto de la emisora, que él hasta vendió su casa para poner esa plata para la compra de la emisora de La Voz de los Libertadores. Y como consiguieron el lote, se principió a trabajar allá, y yo fui a echar asadón. Entonces ahí prácticamente, a partir de ese momento, como que me metí más en la cuestión de las comunicaciones. Yo iba y trabajaba mis 8 horitas sagradas en Termopaipa, 1 hora de transporte, eran 9, y el resto para la emisora a hacer, no locución ni nada de que yo era. Pero luego me dijeron que aprendí a hacer remotos, aprendí a tirar cable, aprendí a conectar el teléfono para las transmisiones de él. Y ahí iniciamos con La Voz de los Libertadores, que fue rapidito. En el 65 nació, el 5 de julio del 65 nació La Voz de los Libertadores. A finales del 67 ya se tenía una segunda emisora en Sogamoso, que fue la Villa del Sol. Antes del 70, como casi otro año y pico, ya tenía Radio Triunfo de Tunja, y en el 72 ya tenía una emisora en Cúcuta. O sea que eso fue rapidito, y eso todo salió de La Voz de los Libertadores. Ahí no hubo más inyección de capital ni nada, todo fue de ahí, de esa emisora. Pero es que esa emisora era la más cívica de esto, se le metió, todo el mundo la quería. Demandaron para los de Radio Duitama, la demandaron porque primero que era de mucha potencia, y segundo que no era para esta ciudad esa emisora. Entonces eso se vino Paipa, se vino Santa Rosa, y no se hizo prácticamente un paro por ese tiempo. Aquí en este momento me cae una pregunta para Fabio. La emisora La Voz de los Libertadores fue mucho lo que impulsó la cultura, el deporte, lo social, el campo. Se hicieron unos programas, por ejemplo, Civismo en Acción, que se hacía todos los días y se trabajaba que sea un hueco, todo lo decimos, ese continúa ahorita todavía, pero se hacía uno de domingos comunales. Entonces se visitaban las veredas, y se les llevaban regalos de herramientas, y entonces eso la audiencia de La Voz de los Libertadores, por eso es que la quieren tanto. Pero también se le daba mucha oportunidad a los colegios, especialmente el Rafael Reyes y el Salesiano, y a través de ellos se hacían muchos programas. Entonces aquí viene una pregunta para Fabio.
para pensar, su merced, cuando se ideó la Semana Bolivariana, la tomó en Tunja, pero no se enteró de las festividades que se hicieron en el 69 y el 70, que lo hicieron los estudiantes que están en Bogotá. A ver, yo le complemento, de pronto también me faltó eso en la introducción. Aquí las entidades cívicas, cuando éramos ciudad cívica, estaba la Cámara Junior, los Kiwanis, el Club de Leones, el Club Rotario, las Damas Grises, las Damas Rosadas, eran las entidades. La Cámara Junior hacía una semana cultural muy buena. O sea, ¿la Cámara Junior es la Cámara de Comercio actual? No, Cámara Junior, eso es un órgano a nivel internacional. Okay. La filosofía básica de la Cámara Junior es la formación de líderes, de líderes jóvenes. Entonces, esa es su esencia y existe a nivel mundial. Qué bueno que todos los que nos están viendo podamos abanderar de volver a traer la Cámara Junior a Duitama, porque era una formación de líderes y de jóvenes. Nos ufanamos de estar ahí, de haber sido de la Cámara Junior. Entonces todo eso, y complemento cuando yo les decía la época de oro de Duitama, todo lo que cuenta Armando de la Voz de los Libertadores, pues es que la Voz de los Libertadores empezó a desarrollar la Maratón Internacional Voz de los Libertadores, que en un momento dado fue el evento atlético más importante de América. Aquí nosotros tuvimos participación de campeones olímpicos como Sansón Quibomba, como una serie de la época, Víctor Mora, Tibaduiza, Silvio Salazar, bueno, y atletas de distintas partes del mundo que se daban cita aquí en Duitama. Ese era un evento. La primera transmisión que se hizo de deporte, se hizo una transmisión aquí en televisión de la maratón, una de las versiones de la Maratón Internacional Voz de los Libertadores. En esa época, pues la televisión era en blanco y negro. Pero se hizo. A raíz del Grupo Libertadores, de la Voz de los Libertadores, es que se crea el Aguinaldo Paipano. Clemente Rodríguez es el creador del Aguinaldo Paipano, creo que con Armando fueron los creadores del Aguinaldo Paipano. La Voz de los Libertadores abanderaba todo este tema de civismo. Las grandes voces de Colombia de locución salieron aquí de la Voz de los Libertadores y el Grupo Libertadores. Yo le estoy hablando de Gustavo Niño Mendoza, yo le estoy hablando de Víctor Hugo Roballo, porque la emisora que se hizo en Tunja para la época que era Radio Triunfo, ellos le dieron un enfoque que era de música juvenil, música moderna. Para esa época estaba de moda la famosa película Fiebre de Sábado por la Noche, y allá la emisora quedaba en el Bolo Club Social en Tunja, en el 4º piso. Y ahí Víctor Hugo Roballo, que después estuvo en Radio Tequendama, que es otro referente de la música, es lo que hoy es Vibra, o lo que es hoy la Mega, o lo que es la X, hizo concurso del baile de Fiebre de Sábado por la Noche, y eso era un espectáculo. Sogamoso también le trató de dar como ese estilo, y pues la otra, la que nombraba Armando, era en Cúcuta, que era Radio Tonchalá. Se tuvo el primer Transmóvil hecho exclusivamente para radio aquí en Duitama, se tuvo el Transmóvil de la Voz de los Libertadores, que fue una camioneta Ford. Todo lo técnico, lo nuevo que salía en radio, lo traía Clemente. El sonoguía, que era lo que ustedes llaman hoy, lo que vemos nosotros, el inalámbrico, por internet, era un maletincito, perdón, que se colgaban y que era que se hacían las transmisiones. Clemente dejaba programadas todos los temas que quien manejaba la consola debía colocar, y él iba oyendo la emisora y pasaba un tema que no era, inmediatamente llamaba a la emisora: ¿por qué no me puso el tema si el que seguía era tal? O sea, era tal la disciplina de él, por eso el éxito de las cosas, ¿no? Porque era tal la disciplina que eso se hacía. Entonces, claro, el referente fue uno de esos que es más, yo ahí en la carta menciono que la Maratón Voz de los Libertadores, que el Centro de Cultura Julio Franco Arango, que todo esto de las semanas culturales que hacía la Cámara Junior. Entonces, todo eso es referente. Y hacía una pregunta a Óscar, el tema económico. Pues claro que estos eventos irradian la economía, porque se activa el comercio, se activa la hotelería, se activa todo lo que tiene que ver alrededor de esto, porque viene primero las delegaciones que vienen, segundo la gente que sale a mirar los eventos y demás. Entonces eso siempre es un dinamizador de la economía, ¿no?
Claro que sí. Bueno, definitivamente todos estos eventos, toda la cultura, todo lo que se hace acá en la ciudad hace que también se mueva, que también haya turismo, haya gente. Bueno, en fin. Bueno, cuéntenos un poco sobre el tema de Bolivariana, de los países hermanos, del tema del nombre. Sí, perdón, como yo lo mencionaba, pues el tema totalmente de nuestra patria, de nuestro origen, de la República de Colombia. Siempre estuvimos acompañados por la Academia de Historia y por el presidente de la Academia de Historia de Colombia. Aquí tuvimos a el maestro Germán Arciniegas, tuvimos a Próspero Morales, que fue quien escribió La Sin Hinojosa, tuvimos a Eduardo Mendoza Varela, que para la época fue el coordinador del bicentenario de la expedición botánica. Para la época el presidente de la Sociedad Bolivariana era el coronel Alberto Lozano Cleves. Entonces siempre tuvimos el apoyo y el respaldo de ellos. A nivel departamental, desde la primera semana bolivariana tuvimos el apoyo del doctor Javier Ocampo López, presidente de la Academia de Historia. Él siempre ha sido un baluarte y ha sido pues nuestro apoyo y nuestra guía en la parte histórica del evento. Él siempre ha estado muy atento. Y ya posteriormente, con el transcurrir de los años, ya también empezó a apoyarnos y a vincularse de una manera muy directa el maestro Eduardo Malagón Bravo, quien también ha estado año tras año muy atento a todo lo que tiene que ver con los temas de trabajo de la Semana Bolivariana. Y entonces todo esto ha sido apoyado y basado realmente por quienes regentan la historia y el tema bolivariano, porque pues todavía pues es mucho lo que hay que aprender en ese tema y ellos pues son las personas eruditas en el tema. Entonces es de destacar esa participación de ellos y que hasta la fecha pues siempre se ha tenido. Y en los últimos años también la maestra Nelisol Gómez, que es la presidenta de la Mesa Panamericana de la Mujer, ella también ha estado muy activa y muy participativa en estos años, asesorándonos, apoyándonos, dándonos idea. Entonces, yo destaco que la presencia de la mujer en este trabajo ha sido siempre desde el primer momento clave y decisiva, porque pues son ellas las quienes lo centran a uno, lo ubican, tienen las ideas para que todo pueda salir de una manera que se pueda llegar a la comunidad y se logre el objetivo que se tiene. Claro que sí. Su merced ahorita nos comentaba que bueno, que íbamos a hablar más adelante, nos dejó con la duda del tema de la estatua de Simón Bolívar. Sí. ¿Cómo se dio todo este tema? Bueno, durante hasta el año 84 utilizamos la efigie que teníamos ahí pequeñita. Entonces ya vimos la necesidad de tener un monumento del Libertador representativo. Entonces yo le planteé al alcalde de la época, don Félix Segura Medina, que por qué no hacíamos pues el tema de la estatua del Libertador. Él fue muy receptivo porque es una persona también que fue, primero varias veces alcalde de la ciudad. La última remodelación que tiene el Parque de los Libertadores, que es la que conocemos hoy en día, fue hecha en su última administración. Entonces él siempre también fue una persona muy cívica y un historiador grande de aquí de Duitama, pertenecía a la Academia de Historia y a otras academias también importantes. Entonces dijo, pues miremos a ver, el tema era como siempre todos los recursos, ¿no? Pues para la época y hacer en bronce pues un tema de estos era... Entonces se crea un comité que para la época estaba aquí, cuando se hizo el desfile militar, que estamos hablando del 83, ese año se crea el grupo mecanizado Silva Plazas en Duitama, porque antes se llamaba el puesto de remonta de caballería de Bonza, era como se llamaba, porque era donde se creaban y se mantenían todos los caballos que se tenían para el ejército. Y ese año ya se crea el grupo mecanizado, que ya es con los tanques, con todo eso, y ya se crea, y el primer comandante es el coronel Alberto Martínez, muy diligente también, muy querendón de la ciudad, participaba de todos los eventos, y se crea este comité que lo encabeza pues el alcalde, don Félix Segura, Óscar Chaparro, Álvaro Albarracín, para la época el gerente de la cervecería Bavaria, el doctor Víctor Julio Niño, y Monseñor Corredor, y el licenciado Patrocinio Jiménez.
se crea ese comité y se empieza a ver las distintas opciones. Yo desde un comienzo planteé la idea de que diferenciáramos este Bolívar de todos los tradicionales, no el que estuviera con su chaqueta, con todo su traje de general, sus charreteras, todo esto, sino que aquí era un Bolívar común y corriente que venía de los páramos, que estaba aquí en el frío, pues era un Bolívar que usaba ruana. Entonces yo les planteé la idea de que lo hiciéramos con ruana, incluso hasta con sombrero. Pero entonces eso se transmitió, se empezó a buscar el escultor, se consiguió y se creó ese comité para recaudar los fondos para hacer esa estatua, y fue como el 15 de diciembre de 1985, en el aniversario de la muerte del Libertador, se inaugura en el Parque de los Libertadores esta estatua, que es la que hoy tiene, que ya va por su segundo hurto de la espada, porque la espada la primera vez fue hurtada hacia los años 90, y ahorita pues recientemente nuevamente. Esta última espada que se hizo tenía un gran significado, porque Rafael Reyes. El Colegio Rafael Reyes, aquí que nos está viendo una gran cultora y una trabajadora de las bibliotecas comunales, Lina Sofía, quien se ufana de decir que nació con la Semana Bolivariana. Entonces ella nació ese año de la primera Semana Bolivariana. En el Rafael Reyes, con los alumnos, se funde la espada que actualmente fue sustraída del Libertador. Entonces esto tiene también su historia, y esto es lo que se tuvo con lo de la estatua del Libertador Simón Bolívar. Don Armando, usted ha narrado semanas bolivarianas desde hace muchos tiempos. ¿Qué comparativo hace con las actuales? ¿Qué diferencia tiene? ¿Cómo le ha dado manejo las recientes administraciones? Bueno, las temáticas no han cambiado. Como decía Fabio, él pensó en el 20 de julio, en el 24 y en el 25. Lo del 27 entró después es cuando había que buscar una fecha que se le diera a Duitama, luego como por decir que el Libertador estuvo aquí, que de aquí se formó el ejército. Hoy estaban diciendo que era el día de la caballería, es el día del ejército, porque lo formó fue el ejército aquí, que llamó a todos los varones de 15 a 40 años. Y esa semana bolivariana, pues entonces ya se fue acumulando de buenas cosas, pero eso inicialmente no se entendía. No se entendía porque no había como que no había ese entusiasmo como el que se fue presentando cuando ya se hizo ese primer desfile y después el quedaron para hacer esos desfiles. Fueron muy importantes los primeros, cuando había ese carisma, ese cariño de quienes estaban manejando la Semana Bolivariana, de que los alcaldes colaboraban, pero llegó un momento en que ya no se hacía como por obligación, porque ya estaba y por el empuje de Fabio, que Fabio ha sido un entregado a eso, y es que uno tiene que defender, porque eso es como un hijo para él, entonces tiene uno que defenderlo a como el lugar, y eso se ha hecho. Las semanas han venido, de pronto se han bajado mucho en las últimas administraciones, pero si nosotros nos ponemos a mirar las últimas administraciones, hemos tenido representaciones que no son de Duitama. Entonces ha sido tal vez esos bajones que tenemos en este momento. Tal vez a eso le echamos la culpa de la situación que estamos ahora, porque eso ha sucedido. Y tal como le ha sucedido a la Semana Bolivariana, le ha sucedido con las festividades, ha sucedido con el deporte, ha sucedido con todas las cosas. Eso es. Entonces, desafortunadamente
son cosas que tampoco uno, hay momentos en que uno no, si así se diga, y yo no le paran bolas, porque ya el señor que tiene el sartén por el mango es lo que se dice allá y lo que se dice allá. La fotografía, pues yo he buscado la manera ya por puro hobby de lograr ir acumulando de año por año. Tuve un problema con un accidente de mi casa. Yo tenía un negocio ahí frente al Palacio de Justicia que se llama La Salsamentaria de Duitama, y se me incendió y eso era una casa vieja. Entonces, en el momento de eso se me dañó un archivo grandísimo, ahí hasta el archivo hasta del 86 para atrás se me dañó ahí total. Y de resto, pues ahí se ha mantenido más o menos llevando la secuencia de las Semanas Santas, también de las Semanas Santas, las Semanas Santas también, la Semana Santa, todo lo cultural, pero en las Semanas Bolivarianas, básico, y que yo creí que no iban a hacer eso este año, el homenaje floral al Libertador el 24, porque es que he visto como muy como no con buenos ojos el aspecto bolivariano en esta administración. Entonces yo pensé que no iba a haber, tan así que para muestra fue un ramito un arreglito de flores ahí, porque eso siempre era una corona de laureles, tanto el 20 como el 24. Entonces se ha mantenido esa vivencia, y en esa vivencia yo he buscado la manera de estar en todas ellas, y ahí sigo. Y se nos presentó un problema para la versión 40, que faltan 3 días y no había organización, no había nada. Entonces Fabio y Ricardo Zipagauta y la Cámara de Comercio dijeron, pues si el municipio no hace nada, pues hagamos nosotros. Y me dijeron, pues usted haga una exposición de fotos que nunca habían salido en todo ese tiempo. Entonces yo tenía unos pendones y las saqué por primera vez en la versión 40, saqué las fotos, y me salieron unas 12 pendones de las Semanas Bolivarianas. Don Armando tiene, yo creo que el archivo fotográfico más grande de la ciudad. Más o menos, ¿cuántas fotos se ha tomado don Armando? Yo creo, pues, de lo que se acuerda. Muy difícil. ¿No se anima a dar una aproximación? No me he animado a una aproximación porque tengo 400 álbumes de diferentes tamaños, y esto están todo con todos los archivos de cuando era todo lo anólogo, todo está ahí. Tengo muchísimas fotos anólogas que ya hace como 7, 8 años que no miro ni una, porque no queda tiempo, porque el digital y de digital tengo que por ahí como unas 40 gigas. Y para fortuna vuelve el rollo, ¿no? Vuelve las cámaras análogas, vuelve el rollo. Kodak está nuevamente volviendo a desarrollar la fotografía, porque siempre hay diferencia entre la digital y el rollo. Entonces, nuevamente, para aquellos que tenían sus cámaras guardadas o las iban a vender, no lo vayan a hacer porque vuelve el rollo. Sí, don Fabio. Y don Armando hablaba de una parte importante, y es que ¿vieron ustedes en riesgo la Semana Bolivariana en algún momento y crean tal vez un plan de salvaguardia de la Semana Bolivariana? ¿Cómo fue esta iniciativa, don Fabio? Sí, durante el tiempo, pues los directores de Culturama han tenido la autonomía porque en eso pues personalmente he sido muy respetuoso de lo que se hace, no interfiero en nada de lo que es, pues a veces da uno el consejo, o ellos le piden a uno que algún comentario o algo, pero siempre en ese término he sido muy respetuoso con todos los directores de imponer algo o de algún tema de cobro o económico o algo, absolutamente nada. Bueno, lamentablemente la situación que se vivió el año pasado con el tema de que las festividades se pasaron para julio,
ya la gente en Duitama pues como que defiende el evento. Ya la gente en Duitama a partir de mayo, junio dicen, ¿y este año qué hay de Semana Bolivariana? Es la pregunta tradicional. Entonces, a raíz de eso, pero previamente a eso, ya con un director que tuvo Culturama, que es el arquitecto Alexander Rivera, veníamos trabajando para crear el PES, un plan especial de salvaguardia. Es un primer paso, y un segundo paso es que a través del Consejo Departamental de Cultura la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana se declare manifestación cultural de Boyacá. En eso estamos ahora, en ese proceso con el Consejo Departamental de Cultura previo al PES. Entonces, con el arquitecto Alexander se venía trabajando desde el año 18, 19, 20, se hacían las presentaciones ante el Consejo Departamental de Cultura. Y el año pasado la gobernación, a través de la Secretaría de Cultura de la maestra Sandra Mireya Becerra, asignó los recursos para que se creara el PES, que es el Plan Especial de Salvaguardia. ¿Esto qué es? Este Plan Especial de Salvaguardia blinda la Semana Bolivariana para que se preserve y se conserve el origen y el concepto que se tiene, tanto histórico como cultural. Esto se crea se hace un estudio. Se hizo un estudio de más de 3 meses, 4 meses, con la participación de todos los entes culturales y la sociedad civil de Duitama, que se hicieron mesas de trabajo y cada uno aportó lo bueno, lo malo, lo feo que se tenía del evento para empezar a organizar un documento. Y entonces se hace ese trabajo. Ahí estuvieron politólogas, sociólogas, historiadoras, estuvieron ahí al frente de ese proyecto, y se crea el Comité de Salvaguardia. Ese comité debe preservar de que el certamen cumpla con los requisitos, y es de acatamiento por parte de la administración y de Culturama esos lineamientos que se tracen a través del PES. Es un documento que es la línea de tiempo de la semana desde el año 81 hasta la fecha. Es un documento de más de 80 páginas que se elaboró. De paso, invito a toda la ciudadanía para que asistan a Culturama, y cuando vienen a los eventos que hay programados, vayan a la sala de exposiciones donde está expuesta toda esa línea de vida ahí. Incluso hay una zona donde están audios, entrevistas y videos que rememoran todo ese tiempo que se trae. Entonces ese PES fue sancionado mediante por la Secretaría Departamental de Cultura hace 2 meses en la ciudad de Tunja, y ya tiene pues su vida legal, dijéramoslo así. Entonces eso es lo que es el PES, el Plan Especial de Salvaguardia. Don Fabio, ¿qué falta para que la Semana Bolivariana sea declarada patrimonio? Esto es un proceso que se hace de sustentarlo ante el Consejo Departamental de Cultura, como le manifestaba. Allí son varios consejeros de varias profesiones, hay arquitectos, hay historiadores, hay artistas, entonces es la sustentación que se debe hacer para que a su buen saber y entender el Consejo Departamental de Cultura le dé el visto bueno, la viabilidad, y sea declarada manifestación cultural de Boyacá. Previamente, bajo la administración del doctor Alfonso Miguel Silva Pesca, mediante un decreto municipal, fue declarada Patrimonio Cultural Municipal. Está ese decreto, y entonces pues esos son como los respaldos que se han tenido, y eso es lo que queremos, ¿no? Que se pueda, porque que al declararse como una manifestación cultural de Boyacá e histórica, más que todo con el énfasis en histórico, pues eso conlleva a que puedan obtenerse recursos no solo a nivel nacional, sino internacional, ¿verdad? Entonces esto facilita pues también una expansión del evento y trascender las fronteras en ese tema. Es importante, pongamos también en esto, destacar que la semana también en otros departamentos ya tiene eco. Concretamente en el Magdalena, en Santa Marta, hay el maestro Alberto Inestrosa Llanos. Él dirige la Confederación de Periodistas Bolivarianos de América Latina, y él ha estado siempre muy, muy activo con la semana. De hecho, escribió un libro que se llama De Tenerife a Boyacá,
es un importante documento y ya varios escritores han hecho temas referentes a la Semana Bolivariana. El maestro Malagón en su libro del Bicentenario de las batallas de Boyacá y Puente de Boyacá deja una parte muy importante para destacar. Son varias las publicaciones que se han hecho de la Semana Bolivariana. Entonces, esto es lo que nosotros estamos esperando para que pueda ser declarada manifestación cultural del departamento. Don Fabio, o sea, ¿las fiestas de Duitama también están declaradas como patrimonio? No. O sea, son diferentes a la Semana. Sí, lo que pasa es que las festividades de Duitama surgen a comienzos del siglo XX en torno al aspecto religioso, que es el Niño Dios de Duitama, que es el patrono de la ciudad del 6 de enero. Entonces, en torno a esa festividad es que se empiezan a desarrollar las fiestas de Duitama, y por eso las fiestas de Duitama pues siempre se han realizado antes de los festivos Emiliani y de los lunes, se realizaban del 2 al 6 de enero, porque es la festividad que se hace en torno, y esas fiestas giran en torno a la festividad del Niño Dios. Lo decía porque pues se puede entender que las fiestas de Duitama y la Semana Bolivariana son los eventos más grandes de Duitama. Pues sí, son los que tienen, respetando todo lo que se hace, porque a raíz de eso, mire que Culturama viene desarrollando el Festival de Música Colombiana Infantil Cacique Tundama, el encuentros de teatro, la SOCAD, de circo, de poesía, de escritores. O sea, se ha ido ampliando esa gama cultural y artística y musical para que se beneficie toda la ciudadanía, para que participen y para que también hagan parte de estas escuelas que tiene el instituto. Bueno, don Fabio, don Armando, vamos a ir a un corte de comerciales. A todos ustedes, gracias por continuar en esta transmisión en vivo de Noticias Duitama. Somos El Asado del Gordo, una cadena de comidas rápidas 100% boyacense que nació en la Perla de Boyacá desde hace 4 años. Nuestra promesa, una calidad increíble y una oferta de sabores inigualables en cada mordisco que te lleve a la cima del placer culinario. Definitivamente un sabor adictivo. Nos hemos destacado en grandes concursos como el Burger Master, demostrando que somos unos verdaderos cracks en la parrilla. Contamos con sedes en la ciudad de Duitama, en Innovo Plaza, en Tunja, en Unicentro y en Sogamoso, en la carrera 9, para llevar un sabor adictivo a toda Boyacá. Ven y prueba, descubre por qué somos los más chimbas de la región. El Asado del Gordo, un sabor adictivo. En el corazón de Boyacá. Si buscas momentos en familia compartir, este mágico lugar te encantará. Mucho más que un centro comercial encontrarás, miles de sorpresas y aventuras vivirás. Innovo Plaza, en el corazón de Boyacá. ¿Y tú aún duras horas planchándote el cabello? Con Mona Queratina ya no será necesario. Somos el único centro especializado de alisados en Boyacá. Contamos con más de 7 tipos de alisados especiales para cada tipo de cabello. Conoce nuestras promos 2x1, desde 250,000 pesos más obsequios, sin importar el largo y abundante de tu cabello. Contamos con la mejor aparatología para resultados profesionales. ¿Qué esperas? Pide más información en todas nuestras sedes. WhatsApp 322-332-8408. Síguenos en Instagram, @monaqueratinaduitama. Noticias Duitama, medio de comunicación independiente y el aliado de los duitamenses. Escríbenos al 314-391-6696 y pauta con nosotros. Noticias Duitama, medio de comunicación independiente y el aliado de los duitamenses. Escríbenos al 314-391-6696 y pauta con nosotros.
A todos ustedes, muchísimas gracias por continuar en este interesante formato de ND Podcast, hoy en un especial de Semana Bolivariana. Veníamos hablando de un tema que me ha generado curiosidad y que yo les he preguntado a raíz de este cuadro que está atrás de ustedes, es de patrimonio. ¿Por qué se ha dejado o por qué creen ustedes que se ha dejado este tema a un lado? Como que Duitama dejó al lado el patrimonio, la arquitectura, porque pues yo digo, si el Parque de los Libertadores estuviese así, tendríamos cantidad de turistas visitándonos. ¿Por qué creen que ha pasado este efecto? Bueno, yo creo que eso ha pasado por los, en primer lugar, por tanta reforma que ha habido en este momento. Las reformas, en cambio de ayudar, lo que han hecho es ponerle el palo a la rueda a todas las actividades, y muy especialmente en la parte cultural, deportiva, porque los problemas de las pólizas, de las seguridades, de todo eso es normal, pero es que viene como enfocado, como si todo fuera comercial, y no todo es comercial, porque la cultura es un patrimonio de los sectores, de los barrios, de los colegios que lo hacen, pero no es posible que se tenga que tener yo pongo ejemplo el homenaje a las madres en el barrio Boyacá. Allí no se maneja un peso para nada, los artistas van gratis, no hay licor, no hay absolutamente nada, es un homenaje a las madres y se hace en un día, y entonces toca sacarles una póliza de seguridad, la licencia de bombero. Todo ha sido por todos los cambios que han habido en cuanto se relaciona buscando de pronto la seguridad, y se ha dañado la seguridad, porque antes, cuando no pasaba eso, cuando no había eso, no pasaba nada, y ahí seguía. Ahora que hay todas esas razones, sí hay problemas en esos sitios. Y sobre todo, ¿por qué no se realizó este año el Festival de la Mazorca y el Maíz en la Trinidad, que era un evento que llevaba turistas como allí, que por irse a tomar un vaso de masato de A o B o de C, y su mazorca o su envuelto? No lo pudieron hacer porque había que sacar esa póliza, y así están todas las partes haciendo eso. Entonces, bajo eso, y son precisamente, de pronto, los correctivos que se han hecho para formalizar las cosas, pero las han desformalizado. Así como decías tú ahorita, Osquitar, del tema de que se ha venido pues evolucionando, pero a la vez desmejorando el tema del patrimonio, eso, ¿creen que también el tema de los eventos han perdido a medida del tiempo, a medida de las administraciones, como esa esencia que tenía de pronto hace unos años? Indudablemente. En este momento se ha quedado mucha gente especialmente los artistas. Se les bajó totalmente sus ingresos, y se han atenido todo a que sea que los contrate el municipio, cultura, eso, y ellos ya no lo volvieron a hacer. Entonces los dejaron prácticamente volando, y eso ha sido tal vez parte de eso. En este momento, con lo de la Semana Bolivariana, con el compromiso de que sean los quienes deben de estar actuando, deben de estar esto, porque es que las veces anteriores que se hacían, no era culpa de la organización de la Semana Bolivarianas, pero sí de quienes tenían el mando sobre ellas, que se traían para esto las orquestas o los artistas, donde les pagaban muchísima plata, y a los de aquí no se les pagaba. Entonces no había equilibrio, y sí, el municipio se desfasaba en contrataciones, pero no quedaba nada para Duitama. Y esto también es algo muy importante. Esto, así como hay políticas de Estado, el tema cultural y el tema de patrimonio debe ser una política municipal, que eso le da una fuerza para que se trabaje. Casualmente, aquí sobre la mesa tenemos un plegable donde yo creo que la gente de Duitama desconoce. Tenemos 18
puntos de patrimonio y turísticos de Duitama que porque la gente dice, pero es que Duitama, ¿qué tiene que mostrar? Duitama no tiene para nada para el artista, Duitama, para el turista. Entonces, mire, nomás aquí tenemos en este folleto 18 puntos. Eso es lo que nosotros tenemos que promocionar. Tiene que ser yo hago una invitación muy especial y muy respetuosa a los honorables concejales de Duitama, todos estos jóvenes que pues Duitama tiene cifradas sus esperanzas en la juventud, porque se dice que debe haber esa transformación. Pues realmente que esa transformación se vea con ese trabajo, que el Consejo Municipal establezca mediante acuerdo municipal esa política de respaldo, de protección hacia el patrimonio y hacia la parte turística, que es lo que necesitamos nosotros. Usted sabe que el turismo es una fuerza que mueve la economía, que mueve todo este aspecto. Y mire, con el patrimonio, entonces a veces son vandalizadas estos trabajos como el de Fernando Soto Aparicio, como la estatua de Bolívar, en fin, distintas obras de arte que han sido pues llevadas a ese tema. Entonces necesitamos una política municipal que proteja y que blinde eso y que le dé todo el suficiente argumento económico para que se pueda desarrollar. Duitama tiene los vigías del patrimonio. Hombre, pues es también una responsabilidad de los vigías del patrimonio estar activos en ese tema, o sea, ahí es donde se tienen que mostrar esos vigías del patrimonio. Hay un Consejo Municipal de Cultura, todos ellos pues tienen esa responsabilidad de cumplirle a la ciudad a través de las funciones que desarrolla cada uno. Entonces, esa invitación a que el Consejo Municipal tome las riendas de esto y creemos una política de patrimonio y de cultura y de turismo. Pero yo creo, Fabio, que eso tiene mucha incidencia en las curadurías, porque como es un negocio lo de las curadurías, entonces lo de planeación quedó en segundo plano sirviéndole a ellas, y ni siquiera planeación se entera de las cosas, y si se entera hay veces no las puede hacer cumplir por lo que se ha hecho en las curadurías. Entonces ese también son situaciones que nos han echado a nosotros para nuestro patrimonio, se han ido abajo. Responsabilidades que tenemos ahora los jóvenes. Exacto. Y ese tema de las curadurías es porque ahorita que estamos trabajando que se está trabajando el POD, qué bueno sería que se incluyera eso, y por eso yo digo que es hora de que el Consejo Municipal cree ese acuerdo donde se crea esa política municipal de patrimonio para que quede blindada y en el POD se haga ese blindaje, porque es que lo que usted dice, o sea, vemos que se arrasa con todo el patrimonio y Duitama en un momento va a tener que pierde su historia. Y Duitama, si nos hacemos a la época prehispánica, pues tenemos el gran hombre que es el cacique Tundama. Ese es nuestro referente, nuestro baluarte, declarado el líder de la resistencia indígena en América, por favor. Entonces, Duitama siempre ha sido una tierra de gente aguerrida desde la época del cacique Tundama, que no se dejaron convencer, que no se entregaron, que hasta el último momento lucharon. Yo invito también a la administración municipal, al Consejo Municipal, a todas las fuerzas vivas, porque en la isla, allí en el sector donde murió el cacique Tundama, ¿por qué no tenemos un monumento, un obelisco o algo que se le haga homenaje al cacique de Tundama el 17 de diciembre cuando fue masacrado por Baltasar Maldonado? Hombre, es el momento de que nosotros allí hagamos un gran centro cultural donde fue como homenaje a nuestro cacique Tundama. Mire, si usted mira la analogía donde fue la batalla de la isla, que la gente sabe que es ahí cerca cuando llegaba al Club Campestre, ahí fue esa batalla. Y mire dónde fue la batalla del Pantano de Vargas, aquí cerca, ahí a escasos kilómetros, que todo eso eran lagos, eran pantanos. Pues mire el entorno donde está la historia antes y después de Duitama. O sea, nosotros tenemos una fortaleza inmensa histórica que no la tiene otra región. Nosotros tenemos al maestro Virgilio Becerra, que es un antropólogo de lo más cotizado no solo a nivel nacional, sino internacional con sus trabajos. Y aquí hay unos asentamientos, tanto en Tocogua como por la 42, cerca a Bavaria,
donde hay vestigios del hombre de hace más de 12.000 años. Aquí en Duitama estaban esos asentamientos, los famosos Herrera, que eran pues agricultores y demás. Se han encontrado vestigios de cerámicas y demás. Entonces, mire que es que nosotros tenemos algo que lo desconocemos. ¿Por qué? Porque no se da a conocer eso, y eso nos debería hacer sentir orgullosos a los duitamenses de toda esa historia que nosotros tenemos desde nuestro cacique Tundama hasta la fecha. Don Fabio, don Armando, yo creo, y agradecerles por esta clase magistral de historia que la disfrutamos con todos los honores. Les acabamos de dejar a la ciudad de Duitama un archivo histórico impresionante, y ya por último, démosle un mensaje a la ciudadanía de la importancia de eventos como la Semana Bolivariana. Yo siempre he dicho que mientras nosotros no sintamos a Duitama, no tengamos el amor por Duitama, el respeto, va a ser muy difícil. Yo sé que Duitama es una ciudad, digámoslo ya, cosmopolita, donde llegan gente de varias regiones del país, donde nosotros ya no somos provincia, nosotros somos ya una ciudad-región. Nosotros tenemos que ser vistos como eso, como ciudad-región. Nosotros ya no somos de la provincia, nosotros debemos darnos nuestro estatus de ciudad que tenemos, darnos esa categoría. Entonces, la invitación es a que realmente sintamos la ciudad, que todo lo que hacemos y lo que hagamos, lo hagamos en bien, que no nos unamos para desunirnos, que es lo que hacemos. Nos unimos pero para desunirnos, que nos unamos pero para crear, para generar, para progresar, indistintamente del sector político, la persona o algo. Yo creo que retomemos eso. Por eso nosotros éramos la capital cívica, éramos Duitama la Bella, Duitama la Perla de Boyacá. Duitama ahora, pues, como fue denominada por el maestro Eduardo Malagón, la capital bolivariana de América. Don Fabio, la Perla de Boyacá, ¿por qué es? La Perla de Boyacá, porque es que en esos momentos de verdadero impulso, parecía que todo lo que llegara a Duitama porque nosotros estamos en un centro, y todo lo que llegaba se parecía como a una perla que era por su civismo, por su don de gente. Entonces, por eso ellos mismos nos bautizaron como la Perla de Boyacá, porque era única dentro del sector. Y usted sabe lo que significa la piedra perla, ¿no? La grandeza que tiene la perla, primero el color, su pureza, eso. Entonces, eso es lo que somos nosotros. Y mire que no es una tarea difícil, no es una tarea imposible. Si nos lo proponemos, lo podemos lograr. Yo siempre me cansaré de reiterar la invitación para que todo desde la administración, desde el Consejo Municipal, salgan a relucir todos estos buenos trabajos. Vuelvo y repito, las esperanzas de la ciudad están en un consejo joven. Se pide que haya transformación. Bueno, es el momento de ellos o dejar huella o ser personas que no cumplieron las expectativas que tiene la ciudad. Estos programas como los que ustedes hacen, todo esto, pues ayuda a eso, ¿no? Y eso que hablamos fue como de las 4 primeras semanas, y nos faltaron 39 más de hablar, ¿no? De las anécdotas y de las cosas que más sucedieron. Pero bueno, esto es lo bonito. Yo invito para que muy seguramente más adelante se va a hacer público en un documento el PES, donde está la línea de vida, donde está con los registros fotográficos, donde está todo esto, para que la ciudadanía realmente conozca, porque ahí sí, como dicen, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y entonces es eso. Entonces, muy amables, muchas gracias por pensar en Duitama, por hacer ese trabajo positivo de Duitama, por mostrar la cara bonita de Duitama, ¿no? O sea, no tenemos que esconder nada. Tenemos errores, claro, pero es que entre todos los tenemos que trabajar. Duitama tiene toda la fuerza, mire, si nosotros miráramos tanta gente de Duitama que hay importante en cargos a nivel nacional, internacional, en las fuerzas militares, en la policía, en todo. Es un orgullo los duitamenses que triunfan en el exterior con unos cargos importantísimos, CEOs en muchas compañías internacionales, gente joven. Y lo primero que yo quiero es hacer la invitación
para que no nos dé pena decir que somos de Duitama, estemos donde estemos y en el cargo que estemos, no nos dé pena que decir, por el contrario, sintámonos orgullosos de vivir en una ciudad que es realmente espectacular y que adoramos. Yo acabo de llegar en este momento. Llegar aquí, estar en el conversatorio en la defensa de la Cedrela. Qué cosa tan importante lo que sucedió allí. Y precisamente eso es lo que ojalá nosotros busquemos, esa unión que hoy hubo allí para defender la Cedrela. Así tenemos que defender a Duitama. Se decía ya, Duitama en este momento, tal como va, el único patrimonio que tenemos y que tenemos que defender es la Cedrela, porque eso es lo de mostrar y lo que tenemos. Eso sucedió allí en este conversatorio y salieron unas cosas supremamente hermosas, muchas cosas que la verdad yo a estas horas de la vida no las había escuchado, las escuché hoy allá, y para eso sirve esto, como lo que ustedes se están haciendo aquí, tal vez lo que nosotros hemos dicho, muchas personas que nos están viendo no las sabían, ojalá las pongamos. El haber llevado esos niños del Rafael Reyes hoy para que nos enseñaran cómo se llaman esos árboles, cómo se deben de cuidar en como esa escuela de lo que hay en Bogotá, y los que nos han venido a visitar a nuestra Cedrela, eso es, y no hacer la solicitud en el consejo de que había que tumbarla. Y eso también me han comentado que ha habido unos proyectos de cambiar el escudo y la bandera de Duitama. Por Dios, eso no. Ahí es cuando tenemos que salir a defender lo que es nuestro. O sea, nuestra identidad no tiene por qué cambiarse ni por qué transformarse. Eso es sagrado. Eso es sagrado, por favor. Que no se vaya a ocurrir o que no esté en la mente, así como lo de la Cedrela, lo de cambiar nuestra bandera y nuestro escudo. Así es, importante luchar por nuestro patrimonio, por lo que nos hace duitamenses, y pues luchar por recuperar esa perla de Boyacá, de los lugares turísticos, los atractivos que tenemos y las riquezas naturales que hay acá en la ciudad, que hace falta apropiarnos más de esto que tenemos acá y no dejar que se pierda, sino luchar porque crezca, porque siga habiendo como un patrimonio, lugares turísticos, que la gente venga y se enamore también de nuestra ciudad. Entonces, bueno, mejor dicho, qué bonito conocer la historia, qué bonito conocer, bueno, todo lo que se ha vivido, trasladarnos nosotros, pues que pues nos llevamos mucho tiempo acá en la ciudad, trasladarnos y poder compartir y revivir pues junto a ustedes como esos momentos desde la creación de la Semana Bolivariana, de la cultura de la ciudad. Y pues bueno, un mensaje que deja en este podcast el día de hoy, este episodio, de luchar y recuperar nuestra amada ciudad de Duitama, el turismo de la ciudad y bueno, todo lo que tenemos para mostrar, que no se pierdan esos grandes eventos que fueron creados pues con mucho amor, con mucho cariño, y que viven en muchas memorias de las personas que viven y que también nos representan y están recordando acá la ciudad de Duitama. A ustedes muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por contarnos toda esta historia, por, mejor dicho, llenarnos de la cultura, de la historia y del conocimiento. Lo que decía su merced ahorita, una invitación también para que vengan a Culturama, que conozcan todo ese proceso histórico de la Semana de la Cultura Bolivariana, para que nos hace falta como eso de querer conocer y saber qué ha pasado, qué es nuestra ciudad, qué tenemos acá y qué podemos seguir construyendo, como ustedes decían, entre todos. Muchísimas gracias también a todos los que nos estuvieron viendo. Agradecimientos a Emma Producciones, nuestro gran aliado. Agradecimientos también a Innovo Plaza, al Asado del Gordo, a Mona Queratina. Así es, Dana, yo me sentí como cuando nuestros papás nos contaban un cuento, sí, porque es muy bonito conocer historias, y especialmente las historias de nuestros lugares de residencia. Entonces, agradecimientos a don Fabio, a don Armando, gracias por acompañarnos en este episodio de N Podcast, y a todos ustedes, como ya lo dijiste, Dana, gracias por seguir en este proyecto llamado N Podcast. Nos vemos en una próxima transmisión. A todos ustedes, gracias por estar acá con nosotros.
Noticias Duitama, medio de comunicación independiente y el aliado de los duitamenses. Escríbenos al 314-391-6696 y pauta con nosotros. Somos El Asado del Gordo, una cadena de comidas rápidas 100% boyacense que nació en la Perla de Boyacá desde hace 4 años. Nuestra promesa, una calidad increíble y una oferta de sabores inigualables en cada mordisco que te lleve a la cima del placer culinario. Definitivamente un sabor adictivo. Nos hemos destacado en grandes concursos como el Burger Master, demostrando que somos unos verdaderos cracks en la parrilla. Contamos con sedes en la ciudad de Duitama, en Innovo Plaza, en Tunja, en Unicentro y en Sogamoso, en la carrera